Esto es Pereira Podcast, edición Noche de Halloween. ¿Qué opina usted de las personas que cogen la fecha festiva de Halloween así como para mostrarse un poco más de la cuenta, los putidisfraces? ¿En qué momento empieza a suceder esto? Yo creo que eso en Colombia se volvió muy tradicional. El tema de, obviamente es una fiesta muy comercial, pero obviamente pues hay chicas que aprovechan esto para mostrar más de la cuenta. O sea, hay chicas que en vez de disfrazarse se quitan la ropa. Se la quitan. Chicas, es disfrazarse, no quitarse la ropa, ¿se me entiende, no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Muestran mucha pierna, mucha nalga, mucho escote. O sea, es como un pretexto el disfraz de puti ángel, de puti vampira, de puti superheroína, Puti enfermera. puti enfermera, sí. Puti colegial. También. La minifalda, bueno, la diminuta No, falda de... Nada. Sí, exacto. También hay otra cosa que sucede mucho en Halloween, porque los orígenes de Halloween, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, es una fiesta, no una fiesta, una celebración que tiene que ver mucho con espíritus, es un origen más siniestro. Y hoy en día vemos gente disfrazada de personajes de superhéroes. Spider-Man, Capitán América. Sí, del Hombre Araña. Man, o sea, exacto, Hombre Araña, el Superman, Batman. Y a las chicas también las veo disfrazadas de Harley Quinn. Y Gatúbela y etcétera, etcétera. Bueno, aunque las gatas que son gatas todo el año, ese día pueden... Tienen la excusa más... Para ser... Sí, no, son gatas todo el año. Ya en Halloween se ponen el disfraz, pero el comportamiento lo tienen de todo el año. Las brujas, que muchas brujas por ahí de verdad también aprovechan, ¿sí o no? Obvio. De puti bruja también. ¿Se ha conocido alguna bruja? Van montadas en su palo. Les encanta montarse en el palo. ¿Usted ha conocido alguna bruja? No. Pero sus ex no cuentan. No. No, otras brujas. Ay, no se ofendan mucho. No. Esto es broma, Es con cariño. Es de parte del anónimo. No, yo creo que hay un dicho que dice de haber las águilas. Yo creo que existen. De haberlas hay. No, en allá donde yo vivía en España, en Galicia, se decía de haberlas águilas. Ah, bueno, que los gallegos creen que existen las brujas. Y se dicen meigas, allá se le dicen las meigas. Ah, bueno, esas son las brujas en Galicia. En Galicia. Sí, bueno. Pero si es la noche del Día de las Brujas, como se le llama en Colombia, Halloween, que viene de sus orígenes de All Hallows Eve, lo cual traduce la noche de todos los espíritus. La noche de todos los espíritus. Sería entonces una oportunidad para las brujas de camuflarse entre todas las personas que van disfrazadas de monstruos, brujas, espíritus. Para pasar más desapercibidas. Criaturas. Para hacer cultos. Rituales. Y si desde el origen celta de esta tradición, que era una celebración en la cual se decía que las puertas entre los vivos y los muertos se abrían. Ajá. Juntándolo con lo que acabas de mencionar, sería la oportunidad perfecta para que los espíritus y los demonios reales caminen sobre la tierra y pasen desapercibidos. Exactamente. Por eso mismo, en esas fiestas, ellos se disfrazaban. Se ponían pieles de animales para pasar desapercibidos también. Ante los demonios. Ante los demonios, exactamente. Listo. Y también hay algo curioso, que es la noche en la que más niños se desaparecen. ¿Cómo es eso? La fiesta de Halloween, un dato muy curioso, que es un día, una fecha donde más niños se desaparecen. Los roban, los raptan, los secuestran, se desaparecen. Entonces detrás de todo esto hay una mística. Entonces el apartado siniestro, que pretende ser más desde lo actuado, desde volverse un personaje, no es tan siniestro desde la ficción, sino que desde lo real también tiene su lado oscuro. Porque existen personas que utilizan esta fecha para raptar niños, para secuestrar, para hacer un sinfín de actividades que no necesariamente tienen que ver con la fiesta. Con celebrar. Con celebrar, exacto. Entonces, en realidad se camuflan los demonios que caminan como si fuesen humanos sobre la tierra con quienes pretenden disfrazarse como demonios. Sí. Eso lo ayuda porque pasan más desapercibidos.
como Michael Myers Personaje icónico del cine, que Del vuelve cine. todos los 31 de octubre, porque como buen villano siempre regresa. como buen villano siempre regresa. Este y muchos otros personajes se asocian mucho al día de Halloween, como por ejemplo Freddy Krueger. El mismo It. Pero It no es tan relacionado a Halloween, ¿no? No, pero sí hay muchos que se usa el de payaso diabólico. Payaso diabólico. Ese disfraz es muy común. Muy común también. Payaso diabólico, payaso aterrador, payaso asesino. ¿Hay puti payasa? Sí, también. Puti payasas. Pero esos son todo el año. En esa fecha lo utilizan para caracterizarse como lo que en realidad son. Dejar salir por fin, liberar toda esa energía que llevan por dentro. Y también el personaje de Viernes 13, el de Jason con el machete, la máscara de hockey, el de la matanza de Texas, cara de cuero o Leatherface. Esa es la matanza de Texas, es algo muy, muy siniestro, la verdad. Basado en Hechos reales, basada en hechos reales. O sea, es la matanza de Texas. Si alguien quiere ver una película sangrienta, basada en hechos reales, muy, muy, muy pesada, la matanza de Texas. La original de los años 70. La original, de los años 70, exacto. Y también pueden ver El Exorcista, la original de 1973, estrenada en 1973. De Emily Rose, ¿no? No, esa es otra película. Ah, ok, esa es otra. El duende está confundido. Sí, ¿Estoy confundido? Sí, está un poco confundido. El exorcismo. Demasiadas pociones mágicas antes de este espacio. Demasiadas la pócima mágica demasiadas ahorita antes de pociones- venir. Demasiadas pociones verdes. Nah. Está loco. No. A ver, hablando de actividades, hoy que es una fecha pagana, también, por ejemplo, no solo lo aprovechan muchas personas, como decías, para secuestrar niños, etcétera, las brujas para camuflarse entre la multitud, sino que también hay ciertos fetiches sexuales de la gente con respecto a la caracterización. Hacerlo con X disfraz, en X lugar, la noche del 31, Se presta para. se presta para eso. Sí, claro. Para- Para una persona que tenga un fetiche con disfraces y se presta el momento, la fecha para decir, bueno, vamos a hacer nuestras diabluras aprovechando la fecha. Es una fecha que incita mucho a la gente a liberarse, a que no sean ellos, a que se pongan una máscara y sean como el anónimo. Eso les exime la responsabilidad, los libera. Tú sabes que el anonimato Pasa de da libertad. Ajá. Entonces, Porque no saben realmente quién está detrás de esa máscara, exacto. detrás de ese Detrás de disfraz. ese disfraz Ajá. le da la posibilidad de tener unos comportamientos distintos a los que tendría, muy distintos a los que tendría en su diario vivir, en su cotidianidad. Porque pasa incógnito, porque no saben quién eres realmente detrás de esa máscara. Entonces eso es bueno, pues para no hacer cosas malas, porque hay gente que aprovecha también un disfraz para lo que hablamos ahorita, secuestrar niños, robar niños. ¿Con qué intención? No lo sabemos. Pero rumores, que hay rituales, que hay sacrificios, ofrendas, Porque los orígenes de la fiesta porque los orígenes de la fiesta hablan de eso. es una fiesta celta que se ha ido, diría yo, degenerando, transformando, también ligada al mercadeo, a todos estos personajes que ayudan a promoverla. Pero en sus orígenes la fiesta era una celebración del final del verano y el inicio de la época de invierno. De la época de invierno. Finalizando el verano, también finalizaba las cosechas, que se supone que eran productivas, abundantes, y también celebraban haciendo rituales, matando animales que no estaban aptos para el invierno. Incluso esa sangre la regaban sobre la tierra para que el próximo cosecha fuera muy buena. Eran 3 días de celebración 3 días de celebración. seguidos 3 días seguidos. y eso se ha venido transformando. Entonces, eran 3 días de celebración. Hoy en día también se hace la celebración, pero es solo un día que es el Solo un día. 31 de octubre, el último día de octubre. Se disfrazaban para camuflarse de los demonios. Hoy en día también se disfrazan, pero no exactamente para eso. Unas se disfrazan Ya son demonios. hay puti disfraces, hay disfraces de superhéroes, disfraces que no tienen nada que ver. O sea, ya se volvió una fiesta más comercial. Exacto. O sea, se volvió algo más comercial. Y todavía están los tradicionales que pretenden dar miedo. Que sería lo ideal. Esos son los mejores, los Sí, que más sí, sí. resaltan. Los que más resaltan serían los terroríficos. Cuchillo, sangre, haciendo referencia pues al tema de los vivos y los muertos donde se origina la fiesta. Sí, esos que promueven más la carnicería, lo oscuro, lo oculto, esos son los mejores. Yo en contadas ocasiones he visto disfraces que sí dan miedo. No solo por el disfraz de la persona, sino por su comportamiento, por la manera en que se mueve.
He visto, por ejemplo, la del Aro. Esa la vi en una ocasión. Esa es buena. La niña del Aro. Sí, la chica con el cabello así sobre la cara que sale del televisor. En una ocasión vi a Regan. También. A Michael Myers, un tipo alto con un enterizo y una máscara y un cuchillo de cocina gigante. Es muy icónico lo de Michael Myers porque la película se llama Halloween. Se llama Halloween. La fecha se llama Halloween. El hombre se escapa y aparece en noches de Halloween, se escapa del manicomio. Se escapa del manicomio. Porque él estaba encerrado en un manicomio porque es un psicópata, porque mata a la hermana cuando apenas era un niño. Él asesina a la hermana. Él asesina a la hermana siendo un niño. Sí, lo meten, lo ponen en un... digamos, reformatorio, rehabilitación, sí. Un psiquiatra. Y con los años se van dando cuenta los especialistas que definitivamente es diabólico lo que hay en él. Y se escapa una noche y digamos, aparece o reaparece todos los octubres. Como buen villano. Siempre vuelve. Y es inmortal, porque él se alimenta de la maldad que hay en la fecha de Halloween. No tiene los puntos débiles o digamos, la debilidad que presenta un ser humano. Por eso es especial Michael Myers. Pero yo lo veo y da miedo, o sea, el verlo da miedo. Sí. Da miedo, pero muy coincidencial que justamente pase eso sobre esa fecha, ¿no? También pasa muy desapercibido porque todo el mundo va disfrazado. Pues era la idea del director, desde John Carpenter, el director de la película de Halloween, la primera de 1978. Es la más buena de muchas, ¿no? La única buena. La única buena, ok. De toda la saga. La idea era asociar al personaje con un fenómeno social para que el personaje perdurara en el tiempo. Y si hoy, más de 40 años después del estreno, estamos hablando de él, es porque logró su cometido, sí. Entonces también el cine se apalanca, se apoya en ciertas fechas, como la de Halloween, para crear personajes asociados a esta y que se queden en el imaginario de todos nosotros. O sea, ya pasaría a ser algo comercial. Sí, y hay varias razas, varias, no sé si decirlo especies, porque por ejemplo están los muertos vivientes. Zombies. Están los duendes y los zombies. Están los duendes. Vampiros. Están los vampiros, los hombres lobo. Los hombres lobo. Entonces son como estas distintas criaturas que son muy comunes cuando llegan las fechas de Halloween. Salen de la ficción, pero no sé qué tan ficción sean algunos. En el caso de los vampiros, existen los vampiros. Ya se dijo que existen las brujas. Que hay personas que raptan niños en Halloween. Que hay personas que tienen fetiches sexuales con la noche de Halloween y el tema de los disfraces. ¿Existen los vampiros? Posiblemente. No podría decir si sí o si no, porque pues no lo hemos visto, ¿no? Pero hay leyendas urbanas donde se hablan de vampiros, donde se hablan de seres que no pueden ver la luz, de Drácula. Y entonces aprovechan la noche de Halloween para salir por ahí. Hacer sus maldades. A beber la sangre de los inocentes. Podría ser. Podría ser. Los vampiros son, digamos... ¿Usted cree en vampiros? ¿Los cree? Yo no creo en los vampiros. No. Yo, digamos, lo que creo es que hay una fascinación por el tema desde la novela de Bram Stoker de Drácula de 1897. ¿1800? Sí, de 1897. Ok. O sea, ¿usted cree en los vampiros? ¿Cree en...? Yo no creo en los vampiros. Yo creo que se popularizó por la novela, como lo mencionaba, de Bram Stoker, la de Drácula, que es el papá de los vampiros, el vampiro máximo. De hecho, los vampiros son sus hijos, sus descendientes, el vampiro más poderoso, el que puede caminar a la luz del día, etc. Y desde ahí van saliendo infinidad de novelas, libros asociados a esta especie de, no sé si es decirlo, humano con habilidades especiales o qué es, que pueden vivir para siempre, solo pueden morir si se les clava una estaca en el corazón y se les corta la cabeza, que se alimentan de la sangre de los vivos, de generación en generación, como lo expresa Van Helsing en la película de Francis Ford Coppola basada en el libro de Drácula de 1992, interpretado por Anthony Hopkins, Van Helsing. Muy buena Van Helsing, yo me la vi, muy muy buena. A mí me gustó. Pero estás hablando de la Hugh Jackman, que se llama Van Helsing. Le estoy hablando de una que vi, de un man de colita. No, esa es otra distinta. Yo hablo de la Drácula de Francis Ford Coppola del 92. No. Estás hablando del personaje de Van Helsing. De Van Helsing, sí. O sea, que no, tampoco hace mucho, o sea, hace por ahí 15 años. Sí, no, la película se estrenó en 2004. Ok. Van Helsing. Van Helsing. O sea, tiene 19 años a día de hoy. Ok. Es un derivado de todas estas historias de ficción que cobran potencia para la fecha de Halloween, que permite eso.
Es que está muy asociado lo del Halloween con todas estas personas. O sea, no ¿Personas o criaturas? Criaturas. O con los personajes. Hablamos del mismo Jason, ¿no? Jason es bueno, me gusta ese personaje. Freddy Krueger. Buen personaje. Es muy popular. Que son muy popularizados con el tema de Halloween. Aunque originalmente no tienen nada que ver. Aunque no tengan nada que ver, exactamente. No tienen nada que ver con el Halloween, pero se asocian por la fiesta pagana que se celebraba en esa época hace miles de años. Por la cuestión que se inclina hacia el terror. Ajá, exactamente. El único personaje directamente relacionado sería Michael Myers, que la película se llama Halloween y él sale en la fecha de Halloween. Pero estos y muchos más se van asociando al 31 de octubre de manera casi inevitable, con otras cosas más generales que ya lo mencionábamos, las brujas, un disfraz muy común, el de vampiro, vampira, el de muerto viviente. Hoy en día recordemos pues que se está cambiando mucho por lo comercial, que ya hay niños disfrazados del Hombre Araña, de Batman, de Superman, más superhéroes. No va con la tradición pues de lo que es verdaderamente el Halloween, ¿no? Va acorde a lo que es la ficción. La ficción. Más no se enlaza directamente con lo que es la fiesta como tal. La fiesta como tal y los orígenes, que como lo mencionamos es una tradición celta, que era para agradecer y que era una puerta a esa fecha para que los espíritus pasaran al plano terrenal. Y bueno, se van dando todas estas cosas. Y los encuentros se daban supuestamente entre humanos y espíritus o criaturas en los pozos, en las cascadas, en las cuevas. Hoy en día hay otros lugares u otros recintos donde se reúne la gente en Halloween. Suele haber reuniones familiares, en los centros comerciales se llenan de gente disfrazada, hay concursos del mejor disfraz, hay fiestas en discotecas en donde es requisito llevar una máscara e ir disfrazado. Y el mejor disfraz se gana su botella. Se gana su botella de alcohol, no su botellazo. Cualquier incentivo, cualquier premio, sí. Cualquier incentivo es válido para motivar a la gente a que se disfrace. Porque también es comercial. Entre más disfraces, más ventas de máscaras, de atuendos, de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. El Halloween es la segunda fiesta comercial más importante después de la Navidad. Recordemos que la Navidad dura todo un mes, ¿cierto? Mientras que el Halloween es solo un día, solo una noche. Originalmente eran 3, desde la costumbre celta, pero se ha transformado solo en una fecha. Una fecha. Del día de hoy, que parte de All Hallows Eve, la noche de todos los espíritus, que luego se transforma en Halloween. Coincidencialmente, esa fiesta, o sea, no sé si usted sabe, el 1 de noviembre es el Día de los Muertos. Sí. O sea, hay una brecha ahí, yo creo que por eso también... El Día de Todos los Santos, el Día de Todas las Almas. Los muertos coinciden sobre esa misma fecha. Sí, se dan 3 días, igual a la tradición celta. A la tradición celta. Entonces no se ha perdido tanto, sino que se ha ido transformando. Y tiene Halloween tiene unos detalles que le dan identidad. Por ejemplo, las calabazas, como las que tenemos aquí, que la usaban anteriormente u originalmente para mantener alejados a los espíritus. Es como la fogata que hace en la noche alguien que está acampando para alejar a los depredadores. Esa función tenían las calabazas, pero no necesariamente tenían 2 ojos, una nariz y una boca, tenían otras figuras. Luego se tiene la costumbre, porque se ve más aterrador, de ponerles una sonrisa siniestra, 2 ojos y una nariz. Más acorde a la temática. Ajá. Eso es irlo inclinando hacia ese tema. Hacia lo terrorífico, hacia el ocultismo, pues. Y todo esto que tiene que ver con la maldad, que es el día en donde las personas se pueden liberar, ser otro, dejar de ser persona y convertirse en personaje. Muchas personas aprovechan eso, ir detrás de una máscara para hacer una máscara o un disfraz para hacer pues sus actos no legales, por así decirlo. No, se presentan actos de vandalismo. Porque obviamente se guarda el anonimato detrás de una máscara, ¿no? A ciertas agresiones sexuales. Que no es la idea de estas fiestas tampoco. ¿No es la idea? ¿O es la idea? ¿O ha caído la gente en esa idea que le vendieron de una forma maquillada? Exactamente, sí. O sea, en el principio cuando se hacen estas fiestas no hay esa clase de aberraciones.
Pero se ha ido degenerando. Se ha ido degenerando. O sea, la sociedad moderna la ha ido degenerando. Ajá, la sociedad moderna la ha ido degenerando. Pero... Porque fíjense que empieza como una fecha de agradecimiento en la que sí había espíritu, sí había un puente entre los vivos y los muertos. Entre el más allá y el plano terrenal. Pero ahora se generó también en el putidisfraz. En el putidisfraz, que es muy común acá en esta zona de... En robar, en secuestrar niños. Robar niños. En el vandalismo. En las agresiones sexuales. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo están llevando pues... A ver, se está llevando a un punto donde no es. Donde obviamente si vas a celebrar una fiesta, vas a hacerlo con sentido de pertenencia, ¿sí me entiendes? Sin vandalismo, sin hacer esos actos de violaciones ni nada de eso, sino que también se volvió muy para los niños. Se ha dividido en dos partes. Ajá. El lado realmente siniestro y oscuro que ya mencionamos, de personas que realmente tienen el mal por dentro y utilizan la fecha como una excusa para delinquir y otras actividades. Porque se guarda el anonimato. Ajá. Y otra se divide en otra parte muy fuerte que es direccionado a los niños, porque si le vendes al niño, los papás compran. Ajá. El niño quiere un disfraz, lo compran los padres. Ya se vuelve algo más comercial. Quiero una fiesta, quiero una reunión con mis amigos, la organizan los padres. Compran todo lo que tiene que ser para la reunión, compran el disfraz, la comida, los dulces para todos. Entonces se vuelve un incentivo al mercado. Se vuelve una estrategia de publicidad también. Direccionarlo a los niños. A los niños. Y yo pienso que más que todo los niños deberían disfrutar de esas fechas. Por el tema de los dulces. Dulce o truco. Trato o truco. ¿No es? Sí, que era también trick or treat, si viene de ahí del inglés. Y digamos también se ha popularizado en regiones como Colombia, que van puerta a puerta pidiendo dulces. Que tiene orígenes. A ver, no tiene orígenes, pero los niños iban disfrazados. En esa época, en las fiestas paganas de los celtas, ellos se disfrazaban también. Recuerda que era un portal entre los vivos y los muertos. Ellos eran muy creyentes de eso y se ponían pieles de animales para camuflar o pasar desapercibido ante los espíritus, para que los espíritus no se los llevaran. Sí, hoy en día yo pienso que las personas están disfrazadas todo el año o tienen una máscara todo el año. Pasa que no es una máscara física como esta que tengo puesta en este momento. Son unas máscaras de personalidad, de actitud. ¿Puede ser algo de hipocresía? Sí, esa palabra está ahí en la cúspide, de ahí se deriva todo lo demás. Y el 31 de octubre es una fecha en la cual todos esos personajes los pueden reunir y caracterizarse, liberarse, en la cual es aceptado socialmente que seas X personaje y que no seas tú mismo. Entonces por eso también cobra tanta fuerza la fecha del 31. Los disfraces en pareja me parecen buenos, los que emulan a personajes de ficción, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, pues disfraces en el que la mujer tiene el periodo y está toda sangrada en su zona genital y al lado el novio Drácula. Y el novio es Drácula todo sangrado. Esa es buenísima. Esa es buena. Harley Quinn y el Guasón. Batman y Gatúbela. Esa de Batman y Gatúbela es muy, muy popular también. Sí, ese se ve. Con el de Harley Quinn y el Guasón dirían yo que son los más populares. Hay una muy, muy graciosa que es la de Logro Verde. ¿Cómo es que se llama? ¿Shrek? ¿Shrek? Con la princesa. Con Fiona. Vos sos como familiar de Shrek, ¿no? Amo. Sos como familiar del Duende Verde, el del Hombre Araña. Sí, man, bien. Del Duende Verde, de Harry Osborn. Harry Osborn. Fíjate que a ellos son dos personajes, hablando ya de relacionado con el tema de héroes, que usan una máscara. Harry Osborn para mantener el anonimato como el Duende Verde y el Hombre Araña para proteger a los que ama, para que no sepan quién es el que le está dañando los negocios a los tipos malos. Defendiendo a Mary Jane también. Lo mismo que hace Batman, que irónicamente se disfraza de lo que le aterroriza, que son los murciélagos cuando se caen en una cueva en la mansión de los Wayne. Y lo tardan en sacarlo de ahí un rato y pasan los murciélagos y él se asusta. Y se disfraza precisamente de eso. Sí, se disfraza de lo que le teme, porque pretende compartir su temor con los criminales.
Batman hace parte de la Liga de la Justicia, ¿cierto? Es el Pues, líder de la Liga de la Justicia. sabía que es el único que no tiene superpoderes. Sí tiene un superpoder. La plata, es rico. No, tiene otro superpoder, ¿Qué superpoder tiene Batman? que nunca se rinde. Ok. De momento, momento. No, porque en la Liga de la Justicia es Superman que vuela, es la Mujer Maravilla que tiene un látigo. No, hay muchos. Está la chica halcón y está Cyborg, y en la Liga de la Justicia Limitada está Flecha Verde. Hay una cantidad. Pero de ellos sí tienen superhéroes. superpoderes como tal, o sea, poderes sobrenaturales, por así decirlo. Sí, hay unos que no, pero sí, la mayoría sí. Ok. Es que también el mensaje de Batman es que cualquiera puede ser un héroe. Porque uno no es un héroe las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay momentos. Hay momentos en los que se define si eres un héroe o no eres un héroe. O héroe o el villano, como se le dice. Puede ser, o estás inerte en la mitad, Bueno, porque los héroes están hechos de algo inmaterial que va por dentro, que es la voluntad de actuar. Y a veces corren peligro al actuar, y por eso la frase de dos caras en El Caballero de la Noche de o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano. qué frase sota. Y esa frase cobra mucho poder al final de la cinta ¿Qué frase sota? cuando él muere como un villano y antes era el héroe, la esperanza de la ciudad. La recomendación es que si obviamente van a disfrutar de las fiestas y todo eso, hacerlo sanamente. Sí, solo hacer como 2 orgías nomás. O 3. Llevarse como 7 chicas con putidisfraces y No, las mamás y los papás pendientes de los niños, la verdad, porque de verdad es una fecha donde por X o Y motivo se raptan muchos niños y hay que estar pendiente de los niños también. hay que estar pendiente de los niños, estar pendiente de ustedes mismos, de sus parejas y de todo, porque recuerden que la noche de Halloween es una noche en la cual la puerta entre lo desconocido y el mundo terrenal se abre y cualquier cosa puede suceder. Esto ha sido Pereira Podcast, edición de Halloween. ¿Y tú? ¿De qué te vas a disfrazar?